La primera vez que lo vi, pensé que estaba frente a un hombre hecho de acero, alguien a quien nada ni nadie podría quebrar. Alto, de hombros anchos, con esa mirada fría que parecía atravesar a cualquiera. Pero detrás de esos ojos oscuros había algo más, algo que nadie se atrevería a decir en voz alta. La hacienda donde vivía se alzaba sobre un valle silencioso, rodeada de montañas cubiertas de niebla. Era un lugar hermoso, sí, pero también tenía un aire de sepulcro. Allí no se escuchaban risas ni música, solo el crujido del viento golpeando las ventanas y los pasos firmes de él recorriendo los pasillos interminables. Decían que era un hombre temido, dueño de tierras, negocios y secretos. Y sin embargo, en esa primera noche, cuando lo vi de pie frente al retrato cubierto por un velo de polvo en el salón principal, noté algo que me dejó helada. Su mano temblaba. Ese gesto, casi imperceptible, fue suficiente para entender que bajo su fuerza y arrogancia había un dolor escondido, algo que lo consumía en silencio y que nadie conocía. Lo que no sabía entonces era que ese secreto iba a cambiar mi vida para siempre. Esa mañana, el sol apenas lograba colarse entre las montañas, pintando la hacienda con un resplandor dorado que no conseguía borrar la sombra que parecía habitarla. Yo había llegado con la intención de trabajar unos días en la cocina, ayudando a la señora que llevaba años sirviendo allí. Todo parecía rutinario hasta que lo vi entrar al comedor. No era un hombre que pasara desapercibido. Su presencia llenaba cada espacio como un trueno que anuncia tormenta. Vestía de negro, con una chaqueta de cuero que parecía hecha a su medida. Caminaba con pasos firmes, como si cada baldosa del suelo le perteneciera, y cuando se detuvo frente a la mesa, el silencio se hizo tan pesado que hasta el reloj de pared pareció detenerse. Al principio no se fijó en mí. Estaba acostumbrado a que los demás bajaran la mirada ante él, como si nadie mereciera sostener sus ojos más de un segundo. Pero cuando el vaso de agua que llevaba en mis manos tembló ligeramente y el cristal dejó escapar un sonido agudo contra la bandeja, sus ojos se clavaron en los míos. Fue un instante breve, pero bastó para que mi respiración se quebrara. Sentí como si hubiera descubierto algo que ni yo misma sabía de mí. Ese hombre, temido por todos, me miró como si pudiera leer lo que escondía bajo la piel. Y juro que, aunque quise apartar la vista, no pude. Había algo magnético en su mirada, algo que me ataba y me asustaba al mismo tiempo. ¿Tu nombre?, preguntó con voz grave, casi áspera, sin apartar los ojos de mí. Mi garganta se secó y apenas logré susurrar mi respuesta. No sé qué vio en mí, pero sus labios se curvaron en una sonrisa breve, más cercana a un desafío que a un gesto de ternura. Fue como si en ese momento hubiera decidido algo que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Durante el resto del día traté de evitarlo, pero era imposible. En cada pasillo oscuro, en cada reflejo de los ventanales, sentía su presencia siguiéndome de cerca. No había hecho nada, no había pronunciado palabra alguna, y aún así, la tensión era tan fuerte que podía palparse en el aire. Esa misma tarde lo encontré en el establo. No estaba vestido como el señor de la hacienda, sino como un hombre cualquiera. Las mangas arremangadas, las manos cubiertas de tierra, el olor de cuero y caballo mezclándose con su piel. No debía haberme detenido, pero lo hice. Él levantó la cabeza y me sorprendió observándolo. ¿Acaso no te enseñaron que mirar demasiado puede ser peligroso?, dijo, sin rastro de ironía, solo con la certeza de alguien acostumbrado a imponer respeto. Quise disculparme, pero mi voz no salió. En su lugar, bajé la cabeza, sintiendo cómo mis mejillas ardían. Fue entonces cuando ocurrió. Caminó hacia mí despacio, cada paso resonando fuerte en el suelo de madera. No me tocó, no se acercó demasiado, pero la distancia entre nosotros se volvió tan corta que sentí el calor de su respiración rozando mi rostro. Su silencio pesaba más que cualquier amenaza, y en ese silencio entendí que algo prohibido había nacido entre nosotros.
algo que ninguno de los dos admitiría todavía, pero que ya nos había atrapado. Ese día descubrí que no era posible escapar de él, ni siquiera de mí misma, y aunque el miedo me gritaba que me mantuviera lejos, había algo en su mirada que me arrastraba inevitablemente hacia lo desconocido. Los días siguientes parecieron envolvernos en una extraña calma, como si la hacienda misma hubiera decidido guardar silencio sobre lo que estaba naciendo entre nosotros. El ambiente pesado que antes dominaba cada rincón se volvió más llevadero, casi como si el viento que corría entre los pasillos quisiera limpiar las sombras de aquel lugar. Yo me refugiaba en mis tareas: limpiar los ventanales enormes, organizar los estantes interminables de la cocina, cuidar del pequeño huerto que apenas sobrevivía junto al establo. Y sin embargo, aunque mis manos parecían ocupadas, mi mente estaba atrapada en él. Bastaba con escuchar el eco de sus pasos firmes a lo lejos para que mi corazón comenzara a latir descontrolado. Él, por su parte, mantenía una distancia que al principio me confundía. Me observaba desde el otro lado del salón, desde la galería con vista al valle o desde el umbral de la puerta de la biblioteca. No pronunciaba palabras innecesarias, no buscaba conversación, pero había en sus ojos una vigilancia constante, como si necesitara asegurarse de que yo estaba ahí, bajo su mirada, bajo su control. Y extrañamente, esa vigilancia que en cualquier otro me habría causado miedo, en él me hacía sentir protegida. Una tarde, cuando el sol caía y pintaba de naranja los muros de piedra, me pidió que lo acompañara a los jardines. El aire olía a tierra mojada, porque una llovizna ligera había pasado minutos antes. Caminamos en silencio entre los rosales descuidados y los cipreses altos que se mecían suavemente. Su sombra, larga y firme, se proyectaba junto a la mía en el sendero de piedra. «Aquí todo parece muerto», dijo de pronto con esa voz grave que me erizó la piel, «pero basta un poco de cuidado para que vuelva a florecer». No supe si hablaba de los jardines o de sí mismo. Me atreví a levantar la mirada y lo encontré observando una flor marchita entre sus dedos. Había en su gesto algo insólito, ternura, y fue en ese instante que comprendí que ese hombre, temido y respetado por todos, también tenía heridas invisibles que lo consumían en silencio. Me ofreció la flor como si fuera un gesto sin importancia, pero cuando la depositó en mi mano sentí el roce de sus dedos, firme y cálido, que encendió algo en mí que no podía explicar. Era apenas un contacto fugaz y, sin embargo, fue suficiente para que mi respiración se agitara y mis pensamientos se volvieran un torbellino. Los días se repitieron con ese mismo ritmo: silencios compartidos, miradas que duraban demasiado, pequeños gestos que parecían inocentes, pero que escondían una tensión imposible de ignorar. Y poco a poco empecé a acostumbrarme a esa calma engañosa. Pensaba que tal vez su interés en mí se quedaría en esos detalles, que jamás se atrevería a cruzar la línea invisible que nos separaba. Pero dentro de mí ya sabía la verdad. Algo estaba por romperse. Esa calma era apenas la superficie, un respiro prestado antes de que la tormenta nos alcanzara. Y lo peor era que, aunque el peligro me estremecía, había una parte de mí que lo deseaba, como si inconscientemente estuviera esperando el momento en que todo se desbordara. Creímos, por un instante, que esa calma podía durar, que el silencio compartido, las miradas contenidas y los gestos sutiles serían suficientes para mantener a raya lo que realmente se estaba gestando entre nosotros. Pero las apariencias siempre se rompen, y la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Todo comenzó una noche fría, cuando el viento golpeaba fuerte contra las ventanas de la hacienda. Yo estaba en la cocina, terminando de guardar los utensilios, cuando escuché un estruendo en el ala norte de la casa, un ruido seco, como el de un vaso rompiéndose contra el suelo. Dudé en acercarme, pero mis pasos terminaron llevándome hasta allí, con el corazón retumbando en mis oídos. Al abrir la puerta del salón, lo vi. Estaba de pie,
con el puño ensangrentado y los restos de una copa de cristal esparcidos a sus pies. Su respiración era agitada, sus ojos ardiendo en una furia contenida que parecía a punto de estallar. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan humano. Y sin embargo, al notar mi presencia, su expresión cambió de inmediato. Endureció la mirada, apretó la mandíbula y trató de ocultar la mano herida detrás de la espalda. «No debiste entrar», dijo con voz grave, como si fuera una orden. Podía haber obedecido, podía haber salido corriendo y dejarlo solo con su dolor, pero algo dentro de mí no me lo permitió. Me acerqué despacio, ignorando la frialdad de sus palabras, hasta que estuve lo bastante cerca como para ver la sangre resbalando entre sus dedos. «Déjeme ayudarle», susurré, casi sin pensar. Él me observó en silencio, como si estuviera decidiendo si me permitía cruzar esa línea invisible que hasta ese momento habíamos respetado. Y finalmente, con un gesto mínimo, bajó la mano, revelando la herida. No era solo un corte, era una grieta que dejaba ver algo más profundo, una rabia que no tenía que ver con el cristal roto, sino con un dolor antiguo que lo devoraba por dentro. Tomé un paño limpio de la mesa cercana y con cuidado envolví su mano. Sentí el calor de su piel, el temblor de sus músculos tensos bajo mis dedos. Él no apartó la mirada de mí ni un solo segundo. Había algo en ese silencio que me estremecía. No era solo gratitud, tampoco era simple aceptación. Era otra cosa, algo prohibido que estaba creciendo entre nosotros y que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. «¿Por qué guarda tanto dolor?», me atreví a preguntar en un susurro mientras presionaba la tela sobre la herida. Su respiración se volvió más profunda y por un instante pensé que no iba a responder. Pero entonces, con una voz cargada de sombras, murmuró: «Porque todo lo que alguna vez amé me fue arrebatado, y juré que nunca más volvería a ser débil». Esas palabras me atravesaron como un rayo. No eran solo confesión, eran advertencia. Comprendí en ese momento que él no era solo un hombre endurecido por la vida, sino alguien que había construido un muro impenetrable a su alrededor. Y sin embargo, por alguna razón inexplicable, me estaba permitiendo entrar. Cuando terminé de vendar su mano, sentí como sus dedos rozaron los míos, apenas un instante, pero con una intensidad que me hizo contener la respiración. Fue un gesto mínimo, pero cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Esa noche entendí que la calma había terminado. Había visto demasiado, había tocado demasiado, y no había vuelta atrás. Algo oscuro y profundo nos unía ahora, algo que iba más allá de miradas furtivas y silencios compartidos. Y aunque parte de mí temía ese abismo, otra parte lo deseaba con todas sus fuerzas. Después de aquella noche en la que vendé su mano herida, algo cambió de manera silenciosa pero irreversible entre nosotros. Ya no éramos simplemente el patrón distante y la empleada obediente. Había una tensión latente que recorría cada rincón de la hacienda, un hilo invisible que nos unía y que se hacía más fuerte cada vez que nuestros caminos se cruzaban. Las mañanas se llenaron de encuentros sutiles, yo en la cocina preparando el café y él entrando en silencio, con esa presencia imponente que me obligaba a bajar la vista, aunque dentro de mí ardía un fuego que no podía apagar. Bastaba con que dejara su taza sobre la mesa y sus dedos rozaran los míos por un instante para que mi corazón se acelerara como si el mundo fuera a detenerse. Amigos, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Deja tu like, comenta qué parte te tiene más intrigado y compártela con esa persona especial que sabes que le encantará. Una tarde me pidió que lo acompañara a la biblioteca. Era un lugar que rara vez usaba, con estantes altos cubiertos de polvo y un olor a madera vieja que impregnaba el aire. El sol entraba por los ventanales y dibujaba sombras largas sobre las alfombras gastadas.
Él se detuvo frente a un escritorio lleno de papeles y abrió una botella de vino que parecía haber estado esperando ese momento. «Siéntate», ordenó, pero su voz no sonó como un mandato, sino como una invitación. Me senté frente a él, nerviosa, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo. Sirvió 2 copas y por primera vez noté un gesto diferente en su rostro, una calma extraña, como si esa habitación fuera el único lugar donde podía bajar la guardia. «Aquí nadie nos ve», murmuró, levantando la copa hacia mí. Ese simple comentario me estremeció, porque era cierto, allí estábamos fuera del mundo, lejos de las miradas ajenas, lejos de cualquier juicio. Por un instante sentí que la hacienda entera desaparecía, que solo existíamos él y yo en ese silencio compartido. Comenzamos a hablar de cosas pequeñas, de detalles cotidianos que parecían insignificantes, pero que en sus labios se volvían revelaciones. Me habló de su infancia en tierras duras, de cómo aprendió desde joven que mostrar debilidad era un lujo que no podía permitirse. Yo, en cambio, le hablé de mi madre, de los recuerdos simples que guardaba de ella y que todavía me daban fuerzas en los días más oscuros. El tiempo pasó sin que lo notáramos. Afuera, el cielo se había teñido de rojo intenso y la biblioteca estaba ahora iluminada por la tenue luz de una lámpara de mesa. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras me entregaba un libro que había mencionado, nuestras manos se tocaron otra vez. Pero esa vez, ninguno de los dos apartó la suya. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Nuestros ojos se encontraron y ya no hubo manera de esconder lo evidente. Lo que sentíamos había dejado de ser un secreto. Él respiró hondo, como si estuviera luchando consigo mismo, y yo sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y deseo que me dejó inmóvil. «No deberías estar aquí conmigo de esta forma», dijo en voz baja, con un tono más cercano a una súplica que a una orden. Quise responder, pero las palabras no salieron. En su lugar, fue mi silencio el que lo animó a acercarse un poco más, lo suficiente para que el calor de su cuerpo me envolviera. No me tocó, pero no hacía falta. El aire entre nosotros vibraba con algo prohibido, algo que ambos deseábamos, pero que sabíamos que podía destruirnos. Y sin embargo, en ese instante, me permití creer que podíamos refugiarnos el uno en el otro, que su dolor y mi soledad podían encontrar consuelo en esa conexión que crecía en silencio. Esa noche, regresé a mi habitación con la falsa certeza de que todo estaría bien, de que aquella cercanía secreta era suficiente para sostenernos sin que nada ni nadie nos alcanzara. No sabía aún que esa paz era apenas un espejismo, un respiro antes de que la tormenta verdadera estallara sobre nosotros. Esa ilusión de refugio duró poco. La hacienda, con sus muros antiguos y sus pasillos interminables, guardaba más secretos de los que yo imaginaba. Y uno de ellos decidió salir a la luz justo cuando empezaba a creer que podía respirar sin miedo. Todo comenzó una tarde gris, cuando el cielo estaba cargado de nubes pesadas y el aire se sentía extraño, como si anunciara un cambio inminente. Yo estaba en el patio, colgando unas sábanas que olían a jabón y a viento fresco, cuando escuché el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra. Al principio no le di importancia. Visitantes, proveedores, incluso curiosos aparecían de vez en cuando, pero la manera en que él salió a recibir ese coche me heló la sangre. No era el hombre seguro y frío de siempre. Al verlo caminar hacia el portón principal, noté la rigidez en sus hombros, el modo en que sus manos se cerraban en puños, como si se preparara para una batalla. Yo, escondida detrás de las cortinas del lavadero, vi descender a un hombre desconocido, alto, delgado, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos y un sombrero que apenas cubría una cicatriz en la frente. El silencio que se formó entre ellos fue tan denso que hasta los pájaros dejaron de cantar. El extraño avanzó con pasos tranquilos, casi burlones, y extendió la mano como si lo conociera de toda la vida. Él no la aceptó.
¿Qué haces aquí? Su voz fue más un rugido contenido que una pregunta. Vamos, viejo amigo, respondió el desconocido con un acento arrastrado y una calma que resultaba provocadora. Solo vine a saludar, a recordar viejos tiempos. Yo no entendía nada, pero el tono en sus palabras me hizo estremecer. No era una visita cualquiera, no era alguien que venía en paz. Había algo oscuro en esa sonrisa torcida, algo que me decía que lo que estaba por ocurrir cambiaría todo. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, no pude contenerme. Lo observé, sentado al otro extremo de la mesa, con la mirada fija en el plato, pero con la mente perdida en otra parte. ¿Quién era ese hombre?, pregunté con voz temblorosa. Alzó la vista lentamente, y por primera vez noté un brillo en sus ojos que me asustó. No era miedo, era furia. Alguien que nunca debió volver. No dijo más. Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás y se encerró en la biblioteca. Yo quedé sola, con 1000 preguntas ardiendo en mi pecho. ¿Qué vínculo los unía? ¿Por qué su sola presencia lo había alterado de esa manera? Esa noche apenas dormí. El viento golpeaba las ventanas con fuerza y cada crujido de la casa parecía un aviso. Sentía que una sombra había entrado en nuestra vida, una sombra que amenazaba con destruir el frágil lazo que estábamos construyendo. A la mañana siguiente, mientras limpiaba la sala, encontré algo que me heló. Sobre el escritorio, entre papeles desordenados, había una carta arrugada con letras apretadas. Solo alcancé a leer una frase antes de escuchar sus pasos acercándose. Si no cumples tu palabra, todos sabrán lo que escondes. La guardé en mi memoria como quien guarda una daga, porque en ese instante entendí que no solo su pasado estaba en juego, también mi futuro al lado de él. Y lo peor de todo era que esa sombra recién comenzaba a mostrarnos su verdadero rostro. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Aunque él intentaba mantener la rutina intacta, revisar los campos, dar órdenes a los capataces, recorrer la hacienda como si nada hubiera cambiado, yo podía sentirlo distinto. Sus pasos eran más pesados, sus noches más largas, y sus silencios, esos silencios que antes tenían algo de refugio, ahora eran un muro que me dejaba al otro lado, temblando de incertidumbre. El hombre de la cicatriz no había vuelto a aparecer, pero su sombra permanecía. Lo sentíamos en el aire, como un perfume amargo imposible de borrar. La carta que leí en secreto seguía clavada en mi memoria, y cada vez que lo observaba con los puños apretados o la mirada perdida en el horizonte, me preguntaba cuál era ese secreto capaz de hacerlo vulnerable, de arrancarle el control que tanto lo definía. Una noche, incapaz de soportar más, toqué suavemente a la puerta de su despacho. Adentro, el olor a whisky y a humo de chimenea era fuerte, como si intentara ahogar sus propios pensamientos. Él estaba sentado en el sillón de cuero, con la camisa medio desabotonada, los ojos fijos en un punto vacío. «Tienes que confiar en mí», le dije con un hilo de voz, aunque mis manos temblaban. Levantó la cabeza y esa mirada suya me atravesó como siempre, pero esa vez había dolor, no solo dureza. «Confiar es un lujo que no me puedo permitir», respondió casi en un susurro. Me acerqué despacio como si temiera despertar a un animal herido. Puse mi mano sobre la suya, esa mano enorme y fría que pocas veces permitía contacto. No la retiró, y en ese pequeño gesto encontré la grieta en la muralla que lo rodeaba. «No estás solo», murmuré. Su respiración se aceleró y por primera vez lo vi bajar la guardia. En un impulso se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro como un león enjaulado. «Ese hombre», su voz se quebró. «Él sabe cosas que no deben salir a la luz. Si habla, lo pierdo todo». Guardé silencio porque no quería presionarlo, pero mis ojos lo obligaban a seguir. Y entonces lo dijo: «Si supieras lo que he hecho, no me mirarías de la misma manera». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no retrocedí. Me acerqué un paso más,
aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que estaba entrando en un territorio prohibido. En ese instante, un ruido metálico en el exterior nos interrumpió. Corrimos hacia la ventana y lo vimos, una figura oscura cruzando los jardines, moviéndose con la calma de quien conoce el terreno. El corazón me dio un vuelco. El hombre de la cicatriz había regresado y esta vez no era una visita de cortesía. Él cerró las cortinas con brusquedad y me tomó de los hombros con una fuerza que me hizo estremecer. «Quédate en tu cuarto. No salgas pase lo que pase», ordenó con voz firme, la misma voz que me había hecho temblar desde el primer día. Pero en sus ojos ya no había solo autoridad, había miedo. Un miedo que me atravesó y me hizo comprender que lo que estaba en juego era mucho más que un secreto. Era nuestra vida. Era ese lazo prohibido que, aunque no lo hubiéramos dicho en voz alta, ya nos pertenecía. Y fue ahí, con su respiración agitada rozando mi rostro, que entendí. Las barreras entre nosotros estaban a punto de romperse para siempre. Porque el peligro no solo se acercaba desde afuera, también estaba naciendo dentro de nosotros, imposible de detener. Esa noche quedó marcada en mi memoria como si el tiempo se hubiera detenido. Afuera, la hacienda parecía sostener la respiración. El viento agitaba las ramas de los árboles con un lamento extraño, y cada sombra que se deslizaba por las paredes me recordaba que el peligro ya no era una amenaza lejana. Estaba allí, entre nosotros. Él salió al patio con pasos firmes, llevando consigo esa autoridad natural que lo hacía parecer invencible. Yo lo seguía a distancia, escondida tras los arcos de piedra. No podía obedecer su orden de quedarme en el cuarto. Algo más fuerte que el miedo me impulsaba a permanecer cerca. Y fue entonces que lo vi. El hombre de la cicatriz estaba parado junto a la fuente seca, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida que helaba la sangre. No necesitó levantar la voz para imponer presencia. Cada palabra suya caía como veneno. «Sabes que tarde o temprano iba a regresar», dijo con un tono burlón. «Lo que guardas no te pertenece, y si no me lo entregas, haré que todo el mundo sepa quién eres realmente». El silencio que siguió fue insoportable. Él lo miraba con una calma tensa, como un depredador que espera el momento exacto para atacar. Yo sentía mis piernas temblar, pero no podía apartar los ojos de aquella escena. «No tienes idea de lo que estás provocando», respondió, su voz grave resonando en la oscuridad. Un paso hacia adelante, y la distancia entre ambos se volvió una chispa a punto de encender un incendio. El extraño se rió, esa risa seca que parecía un eco de viejas traiciones. «No vine solo por el secreto», dijo girando la cabeza lentamente hacia donde yo me escondía. «También vine por lo que intentas proteger». Mi corazón se detuvo. Sentí que había descubierto mi presencia y quise retroceder, pero fue demasiado tarde. Él me había visto. En un instante, el dueño de la hacienda se interpuso entre el intruso y yo. Fue un gesto instintivo, feroz, como si mi vida se hubiera vuelto parte de la suya. Sus hombros anchos me cubrían por completo y aunque no me tocaba, su calor me envolvía como un escudo. «A ella no la tocas», gruñó con una fuerza que me erizó la piel. Ese momento lo cambió todo. No era solo una advertencia, era una confesión velada, una declaración de lo que ya sentía por mí. Lo entendí en la forma en que su voz se quebró apenas al pronunciarlo, en la tensión de sus músculos, en la forma en que me protegía con la vida entera. El hombre de la cicatriz retrocedió unos pasos, con una sonrisa que ya no era de burla, sino de amenaza. «Entonces ya sé cómo destruirte», susurró antes de perderse en la oscuridad del camino. Cuando nos quedamos solos, el silencio fue aún más pesado que antes. Él giró hacia mí, con la respiración agitada, y sus ojos se clavaron en los míos como brasas encendidas. No dijo nada, pero en esa mirada entendí todo: el miedo, la rabia, la culpa y un deseo imposible de contener. Me tomó del brazo con suavidad, diferente a la brusquedad habitual, y me condujo dentro de la casa. La hacienda estaba en penumbras,
iluminada apenas por la luz temblorosa de las velas. Su mano no se apartó de la mía en ningún momento, como si soltarme significara perderme. Cuando llegamos a la biblioteca, cerró la puerta con un golpe seco. El silencio era tan intenso que escuchaba nuestros corazones latiendo desbocados. Él se acercó despacio, como un animal que lucha contra sus propios instintos, y al quedar frente a mí, apenas susurró: «Te advertí que no era seguro estar a mi lado, pero ya es demasiado tarde». Su respiración rozó mi piel, y el espacio entre nosotros se volvió insoportable. Era un abismo prohibido, pero también inevitable, y aunque el peligro nos rodeaba, en ese instante comprendí que ya no había marcha atrás. La pasión que habíamos contenido durante tanto tiempo estaba a punto de estallar, como un incendio que nadie podía apagar. El aire en la biblioteca estaba cargado, como si las paredes mismas pudieran sentir la tensión que nos envolvía. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con un silbido inquietante, pero dentro todo era un silencio espeso, roto únicamente por la respiración agitada que compartíamos. Sus ojos oscuros estaban clavados en los míos, y esa mirada me hizo sentir que ya no había escapatoria. Yo le pertenecía tanto como él, aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho en voz alta. Se acercó un paso más, y con ese simple movimiento, el mundo se redujo a unos centímetros de distancia. No me tocaba todavía, pero el calor de su cuerpo me envolvía, y podía escuchar el ritmo acelerado de su corazón mezclándose con el mío. El hombre que todos temían, el que hablaba con voz de mando y caminaba con pasos de hierro, estaba ahí, frente a mí, temblando de un deseo que no se atrevía a liberar. «He luchado contra esto cada día», confesó con un hilo de voz ronca, «pero ya no puedo más». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis labios querían responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En cambio, fue mi silencio, mi respiración entrecortada, mi mirada fija en la suya, lo que le dio la respuesta que necesitaba. Y entonces ocurrió. Su mano grande y firme se alzó lentamente hasta rozar mi rostro. Al principio apenas fue un contacto, la yema de sus dedos recorriendo mi mejilla como si temiera que desapareciera entre sus manos. Yo cerré los ojos por un instante, dejando que esa caricia quebrara todos mis miedos. Cuando los abrí, lo encontré tan cerca que pude ver la grieta en su dureza. El hombre detrás del muro, herido, pero vivo. El primer beso fue contenido, casi torpe, como si temiera traspasar un límite imposible. Pero en cuanto sentí la fuerza de su boca contra la mía, todo se desbordó. Fue un beso largo, desesperado, en el que se mezclaban el dolor, la pasión prohibida y esa necesidad de pertenencia que ninguno de los dos podía seguir negando. Lo que había sido silencio y miradas contenidas se convirtió en un incendio que arrasó con cada frontera. Sus manos recorrieron mi espalda con una urgencia reprimida, y yo me aferré a él como si fuera el único lugar seguro en el mundo. No había espacio para la razón, solo para ese fuego que nos consumía y nos liberaba al mismo tiempo. El hombre que juró no volver a ser débil se quebraba ante mí, y yo, que había vivido escondida en la sombra del miedo, me descubrí ardiendo sin reservas en sus brazos. Éramos dos almas heridas, encontrando en la pasión una forma de curarse, aunque fuera un instante, aunque supiéramos que afuera nos esperaba el peligro. Cuando al fin se separó apenas unos centímetros, con la frente apoyada contra la mía, sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto. «No eres mi debilidad», murmuró con la voz quebrada. «Eres lo único que me mantiene de pie». Esas palabras me estremecieron más que cualquier caricia, porque entendí que lo nuestro no era un capricho ni una simple atracción. Era una fuerza inevitable, peligrosa y hermosa, que había llegado para transformar nuestras vidas. Pero en medio de ese incendio íntimo, un golpe seco en la puerta nos devolvió de golpe a la realidad. Nos quedamos congelados, respirando con fuerza, sabiendo que la sombra de aquel enemigo no nos daba tregua.
Y en ese instante comprendimos que el amor y la pasión que acabábamos de desatar no solo eran un refugio, también eran un riesgo que estábamos dispuestos a correr juntos. El golpe en la puerta retumbó en la biblioteca como un presagio. Él me apretó contra su pecho, con el pulso acelerado, y por un instante pensé que iba a encenderse de furia y salir dispuesto a enfrentarse con las manos desnudas. Pero en lugar de eso, sus labios rozaron mi oído con un susurro firme. «Pase lo que pase, no me sueltes». Abrí los ojos y vi en su rostro esa mezcla de dureza y ternura que lo hacía tan imposible de resistir. Asentí, sabiendo que no había vuelta atrás. La puerta volvió a sonar, esta vez con más violencia, como si alguien quisiera derribarla. Él se giró de golpe, abrió y encontró lo que tanto había temido. El hombre de la cicatriz, de pie, con una expresión de victoria anticipada y un arma brillando en su mano derecha. «Siempre supe que tarde o temprano ibas a mostrar tu lado débil», dijo con una sonrisa venenosa, señalándome con la mirada. «Ella es tu punto de quiebre». Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero él dio un paso adelante, colocándose entre el arma y mi cuerpo. Su voz salió grave, firme, como un trueno. «Si quieres acabar conmigo, hazlo, pero a ella no la tocas». Ese momento quedó grabado en mí como una herida y un milagro. El hombre que siempre se mostró invencible, el que parecía incapaz de amar, estaba dispuesto a caer conmigo antes que dejarme en manos de ese enemigo. El silencio duró apenas segundos, pero me parecieron horas. El viento aullaba en las ventanas, la llama de las velas titilaba con fuerza y yo podía sentir la tensión en cada fibra de mi ser. Fue entonces cuando, en un movimiento que jamás olvidaré, él se lanzó contra su adversario con una fuerza brutal. El arma se disparó, el estruendo me hizo cubrir los oídos, y todo se volvió confusión. No recuerdo bien cómo logré moverme. Solo sé que cuando abrí los ojos, el arma estaba en el suelo, el intruso reducido por su fuerza, y la policía irrumpiendo en la hacienda gracias a un aviso que uno de los trabajadores había dado a escondidas. El hombre de la cicatriz fue arrastrado entre gritos y maldiciones, mientras yo me quedaba temblando, abrazada a él como si me aferrara a la vida misma. Esa madrugada no dormimos. Nos quedamos en silencio en la biblioteca, con las manos enlazadas y las cicatrices del alma expuestas. Cuando el primer rayo de sol entró por los ventanales, él me miró como nunca antes lo había hecho, sin máscaras, sin dureza, sin muros. «Toda mi vida pensé que el amor era una debilidad», murmuró, acariciando mi rostro con la misma mano que yo había vendado días atrás. «Pero ahora sé que eres mi fuerza». Las lágrimas corrieron por mis mejillas, no de miedo, sino de alivio, porque entendí que aquel hombre, marcado por la brutalidad y la soledad, había encontrado en mí no un refugio pasajero, sino un motivo para seguir respirando. Nos besamos mientras el sol iluminaba la estancia. Un beso que no tenía nada de prohibido, aunque el mundo entero no lo entendiera. Era el beso de dos almas que habían sobrevivido al fuego, al miedo y a la amenaza, y que habían decidido quedarse juntas, aunque todo conspirara en contra. Desde entonces, cada amanecer en la hacienda ya no tuvo el peso de un mausoleo. Se llenó de vida, de esperanza y de un amor tan intenso que no conocía fronteras. Porque lo nuestro no nació de un cuento de hadas, sino de la oscuridad más profunda, y tal vez por eso brillaba con tanta fuerza. Ese fue nuestro último amanecer de miedo, y el primero de una vida donde, por fin, nos pertenecíamos sin cadenas, sin sombras y sin prohibiciones. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sentiste con esta historia y compártela con alguien especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ti. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga tu vida siempre.